Bueno, bendiciones queridos hermanos, nuevamente aquí con ustedes compartiendo un mensaje de las escrituras, dando gracias a Dios. Estamos con este tema de la sabiduría que se ha venido compartiendo durante el mes de marzo y qué importante es desarrollar sabiduría todos los días porque es tan necesaria, incluso para las tareas más sencillas. Por eso hoy les invito a que primero exaltemos a nuestro Padre eterno, que está en los cielos y en la tierra, y que reconozcamos juntos su infinito amor, poder y sabiduría. Les recuerdo mi nombre es Gisela María Rodríguez y les invito para que oremos. Amado Padre, hoy queremos reconocer tu sabiduría en absolutamente todo lo que has hecho. Hay sabiduría en el cielo, en la tierra, en las plantas, en el mar, en los peces. Hay sabiduría, Señor, en tus pensamientos, en tu manera de actuar, en tu manera de hablar. Tu palabra está llena, llena de sabiduría. Por eso hoy te exaltamos, Señor. Tu sabiduría está a través de todo lo creado, Señor. Pero también tu sabiduría está a través de tu obra redentora en Cristo Jesús. Tu sabiduría está a través de tu Santo Espíritu que está en cada uno de nosotros. ¿Cómo necesitamos de ti, Señor? Por eso hoy te pedimos que nos llenes más de tu sabiduría para que vivamos en esta tierra sabia y reposadamente, Señor. Dirígenos, por favor, durante todo este tiempo de ministración de tu palabra y que sea ella la que nos llene más del conocimiento de ti, Señor, y que asimismo nosotros como tus hijos vivamos como tú quieres que vivamos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces después de haber exaltado a un Dios que es tan maravilloso, hoy estaremos entonces, les cuento que hoy estaremos en la epístola de Santiago y el título de la enseñanza es La sabiduría que tu Padre Celestial quiere que vivas. La clase de sabiduría que tu Padre Celestial quiere que vivas. Y si nosotros pensamos, un maravilloso Padre o un buen Padre aquí en la tierra, lo que más anhela es poderles enseñar a sus hijos a vivir como se debe vivir, de la mejor manera posible, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo. Él está interesado en cada uno de nosotros, en que sus hijos tomemos de toda su sabiduría, que nosotros le pidamos, Padre amado, Padre celestial, yo necesito aprender a ser mejor hijo, mejor mamá, mejor esposa, mejor esposo, mejor estudiante. Si tengo un negocio, como es mi caso, mejor servicio en ese negocio. Necesito aprender a dar mejor servicio, Señor. Por eso necesito de ti, de tu sabiduría. Tú estás lleno de sabiduría. Entonces necesitamos pedir permanentemente sabiduría, porque diariamente se nos presentan muchas situaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como hijos necesitamos de nuestro Padre y esa es nuestra tarea. Ir donde nuestro Padre a tomar de su sabiduría cada día más y más. Porque la tarea de nuestro Padre ya está hecha. Están las escrituras, está su guianza permanente a través de su Santo Espíritu y está toda la obra redentora de Cristo Jesús. Y antes de iniciar en el pasaje que hoy vamos a mirar en la epístola de Santiago, miremos este pasaje de Santiago 1:17. Dice la palabra de Dios, toda buena dádiva. Esto a mí me parece maravilloso lo que dice esta porción de las escrituras, porque lo mejor que está en Dios lo quiere para nosotros. Toda buena dádiva, todo don perfecto procede del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El mejor regalo que Dios ha hecho a nuestras vidas, la mejor dádiva, el mejor don, ha sido su Hijo Jesucristo.
porque de tal manera Él amó a este mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, nos lo ha dado. Ahí en Él encontramos todas las riquezas en gloria. Por eso la sabiduría debe ser parte fundamental de nuestras vidas y todos los días debemos agradecerle a nuestro Padre por este beneficio tan grande. Hermanos, este texto que hoy vamos a estudiar, que vamos a estar en Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 3, nos enseñará lo que hay en la mente de Cristo, que es la misma esencia de la mente de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque allí vamos a encontrar toda la sabiduría que necesitamos para vivir sabia y reposadamente. Vamos a entonces aprender hoy cómo, y de todas las experiencias que hemos tenido con el Señor Jesucristo, hoy vamos a ir creciendo más en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, cómo hablaba Cristo Jesús, cómo eran sus relaciones, cómo vivía nuestro Señor. A veces nuestra falta de sabiduría se debe a que nosotros no la buscamos, a que nosotros muchas veces tomamos decisiones a priori en vez de primeramente ir a donde el Señor Jesucristo. Él es el que conoce todas las cosas, en Él están reunidas todas las cosas, entonces allá es donde debemos ir siempre. La palabra de Dios dice que Jesús crecía no solamente en estatura, sino en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Esto nos lo dice Lucas 2:52. ¿Cuánto más nosotros necesitamos crecer en sabiduría? Hermanos, hoy haremos algo muy especial y es introducirnos en la mente de Cristo, de Jesús, para mirar qué hay dentro de su mente y para que nosotros podamos, como hijos de Dios, de nuestro Padre amado, vivir y desarrollar la clase de sabiduría que Dios quiere para nuestras vidas, para que la podamos aplicar diariamente. Entonces, hoy tenemos a un Padre amoroso, a un Padre lleno de sabiduría, que lo que quiere es manifestarse más en nuestras vidas, porque Él quiere que veamos su gloria. Entonces les invito para que vayamos a Santiago, a esta hermosa palabra, este texto tan especial que nos introducirá a la mente de Cristo, que es donde realmente vamos a encontrar una increíble sabiduría para vivir esta vida. Vamos entonces a Santiago capítulo 3 y vamos a estar leyendo del versículo 13 al 18. Dicen las Sagradas Escrituras: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La Nueva Versión Internacional dice que muestre por la buena conducta sus obras con humildad. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. En la Nueva Versión Internacional dice, aquí el título es La sabiduría de lo alto. En la Nueva Versión Internacional es muy especial porque dice dos clases de sabiduría. Y aquí Santiago nos está presentando dos clases de sabiduría. La sabiduría que no es de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es esa sabiduría donde hay contención, donde hay celos amargos, donde hay jactancia y donde se miente contra la verdad. Esa es una clase de sabiduría, pero la otra enseguida Santiago nos dice, y esta sabiduría que Santiago presenta primera, que es la sabiduría de este mundo, dice que porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esta sabiduría trae como fruto perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, y aquí viene la comparación entre las dos sabidurías, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. El resultado de la sabiduría de lo alto es paz, mientras que el resultado de la sabiduría que encontramos en este mundo, en esta parte terrenal, es 100% es perturbación
y es toda obra perversa. Ese es el resultado, perturbación. Mientras en una encontramos el resultado, la perturbación, es decir, una manera de vivir muy triste y muy lamentable, en la sabiduría de lo alto lo que encontramos como resultado es la paz de Dios. Entonces aquí vemos a Santiago hablándole a los hermanos que se habían esparcido por toda la provincia de Roma como resultado de la persecución que se inició con la iglesia de Cristo, con la primera iglesia. Entonces todos estos cristianos se van a las provincias de Roma, a diferentes partes, y precisamente allí es donde Santiago les envía esta carta, precisamente para que ellos se afiancen en su fe, para que vivan una fe práctica y para que todo lo que han aprendido lo pongan en práctica. O sea que realmente la sabiduría, la verdadera sabiduría, es colocar en práctica todo lo que se ha aprendido a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Santiago nos describe la sabiduría que es de lo alto, que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, ¿qué nos está diciendo el apóstol? Nos está diciendo que esa es la mente de Cristo. La mente de Cristo es pura, es pacífica, es benigna, es llena de misericordia, da buenos frutos. En Jesucristo nunca se ve algo que no sea firme, sin incertidumbre y muchísimo menos hipocresía. Jesucristo fue 100% sincero. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es a concentrarnos en la sabiduría que es de lo alto. Pero antes de empezar a mirar esta clase de sabiduría, vamos a mirar el contexto en el que Santiago va llevando este tema acerca de que si nosotros somos sabios y entendidos, entonces nosotros debemos mostrar por nuestra conducta en donde estemos, al lugar donde nos encontremos, si es la iglesia, si es la casa, si es en el trabajo, si es en el lugar que sea, en un restaurante, cuando vamos en el metro, debemos mostrar buena conducta si realmente somos sabios y entendidos. Pero cuando vemos este texto, en el contexto vemos que Santiago viene con un tema muy importante y es el tema de la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Una persona que es capaz de refrenar la lengua, la manera en que habla, es capaz de controlar su cuerpo. Y eso es a lo que Santiago nos quiere llevar a través de todo este estudio. Jesús era un hombre completamente cabal e íntegro. Nosotros tenemos que empezar a buscar mucho esa integridad en nuestras vidas. Y una manera muy maravillosa de encontrar esa integridad es lo que dice el versículo 8 de Santiago 3. Dice: pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aquí hay un llamado, hay una advertencia que cuidemos nuestra boca. ¿Qué es lo que estamos hablando? Porque lo que estamos hablando es lo que hay acá. Por eso hoy vamos a mirar la mente de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Jesús hablaba palabras de vida, no palabras de muerte. Cuando Jesús hablaba, Jesús siempre hablaba en beneficio de sus oyentes. Entonces lo que vamos a mirar hoy es algunas características de la clase de sabiduría que nosotros necesitamos desarrollar como hijos de Dios. Vamos a mirar primeramente lo que dice acá las Sagradas Escrituras. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Pensemos en un escalafón. El escalafón es la pureza, pongámoslo en esta parte, y aquí empiezan a salir en el mismo nivel las siguientes características, siguientes virtudes, como usted lo quiera llamar, cualidades de la mente de Cristo o de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Y son que después de que una persona realmente ha trabajado la parte de la limpieza de la mente, es una persona pacífica.
Es una persona que es amable, que es benigna, que es llena de misericordia, que está llena de buenos frutos, que no es una persona que es a toda hora llena de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es una persona que no tiene firmeza. Es una persona, perdón, que tiene firmeza. Es una persona sin incertidumbre, pero adicional no hay hipocresía. Esto sí que el Señor se lo habló tanto a los fariseos porque ellos eran muy aparentes por fuera, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Eran personas llenos de una dobleza en su interior. Por fuera aparentaban algo y por dentro estaban completamente contaminados de toda obra perversa. Estaban contaminados de celos, de contención, de jactancia. Y eso es a lo que el Señor nos invita hoy, a que nosotros como hijos de Dios desarrollemos la sabiduría de lo alto. Vamos a mirar entonces el primer estándar que el Señor nos habla acá a través de la epístola de Santiago, y es que la sabiduría de lo alto tiene que ser primeramente pura. Hermano, la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Esta pureza es tan contraria a la sabiduría que Santiago nos presenta de este mundo caído. Celos, contención, jactancia, mentira, etc. Y sumemos una cantidad de cosas y situaciones que vamos viendo. Pero ¿quién gobierna por un tiempo este mundo caído? Es Satanás. Él es el que está detrás de esta clase de sabiduría y él lo que vino fue a dañar, a robar y a destruir. Él quiere dañar a los hijos de Dios y nosotros no podemos permitir más eso. Nosotros necesitamos empezar a trabajar con esa vieja naturaleza, eliminarla de nuestra vida y que toda esa nueva naturaleza que es en Cristo Jesús tome nuestra mente, tome nuestro corazón, tome todo nuestro ser. Entonces vamos a mirar una de las primeras características de que la sabiduría es pura. Y lo que Dios quiere es que nosotros desarrollemos una clase de sabiduría así. La sabiduría es pura si cuidas lo que hablas. Acabamos de ver el contexto y el contexto tiene que ver con la lengua. Vamos a hacer algunas preguntas. Tus palabras, a donde te encuentres, son palabras que alientan y edifican a otros. O tienes una lengua criticona. Manifiestas gratitud permanentemente, no solamente a Dios, sino también gratitud por tus hermanos. La sabiduría es pura si cuidamos lo que hablamos. Necesitamos tener mucho cuidado porque a veces lanzamos palabras al aire acerca de nuestros hijos, esposos. Yo sí que tuve que aprender a someterme a Dios en esta área porque tenía muchos problemas y antes de ser cristiana y un poco después de ser cristiana, el Señor me exhortó fuertemente porque tenía la costumbre de hablar muy mal de mi esposo. Y el Señor en su infinita misericordia, un comentario que yo hice recién convertida al Señor en el pasaje donde trabajo, por cosas de la vida, llegó a oídos de mi esposo y mi esposo inmediatamente, sin ser convertido, me dijo: definitivamente yo no sé tú qué estás haciendo en esa iglesia. Parece que en ti no hay cambios. Estuve 15 días llorando porque soy muy llorona, la verdad se los confieso, pidiéndole al Señor perdón. Y confesé tanto ese pecado que a mí misma, en mi corazón, no volví jamás a hablar mal de mi esposo. Y procuro en lo posible no hablar mal de nadie. A veces sí lo hago porque no soy aún perfecta. Inmediatamente voy donde el Señor y le pido que me perdone. Hermanos, la sabiduría es pura si cuidamos lo que hablamos. Pidámosle a Dios que nos ayude a cuidar lo que hablamos. Porque como dice Santiago, de una misma fuente no puede salir maldición y bendición. Eso es imposible y esto no puede seguir así. La sabiduría es pura cuando no está contaminada con emociones dañinas, como la envidia, los celos, y eso lo recordamos con Caín en Génesis. Este hombre cómo se llenó de celos y de envidia hacia su hermano y terminó por matar a su propio hermano.
Tampoco debe estar contaminada ni dañada con deseos de poder, llenos de orgullo, como pasó con Santiago y Juan en Marcos 10:35. Y el Señor les dio tremenda lección a estos hombres y a nosotros hoy de humildad. Su objetivo, el objetivo de la sabiduría pura, es que brillen las buenas relaciones. Relaciones llenas de misericordia y relaciones llenas de bondad. Y aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, cómo trataba a la samaritana, cómo trataba a Nicodemo, cómo trataba a Zaqueo, cómo tratamos nosotros a las personas con la manera en que hablamos. La sabiduría es pura, amada iglesia, cuando no crea divisiones. Su deseo es la unidad. Y aquí recordamos lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corintios. Les dijo, ¿está acaso dividido Cristo? En primera carta de Corintios capítulo 1 verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Os ruego, hermanos, nos habla la palabra de Dios hoy, que hablemos todos una misma cosa. Para poder hablar una misma cosa necesitamos leer una misma cosa y las Sagradas Escrituras. Así vamos a poder hablar el mismo lenguaje. Porque si nosotros no nos llenamos de la sabiduría de Dios a través de las Escrituras, es difícil que nos pongamos de acuerdo. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, esto es demasiado especial. El Señor nos está diciendo hoy, sino que estéis perfectamente unidos, como están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una misma mente y en un mismo parecer. La sabiduría es pura cuando no se crean divisiones, porque su deseo es la unidad. La sabiduría es pura cuando no hay hipocresía. Su deseo es la sinceridad. Su deseo es el amor fraternal. Y de esto nos habla mucho Romanos. Vamos allí a Romanos y vamos a mirar la cita. Es Romanos 12, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios en Romanos 12. El amor sea sin fingimiento. A veces nosotros, o lo digo por mi experiencia personal en el desarrollo de poder relacionarme mejor con mi esposo cuando empecé mi vida cristiana, y aún sigue pasando, que yo fingía que lo amaba, pero realmente estaba haciendo cosas muy contrarias a lo que Dios me decía que hiciera. Y a mí me tocó sincerarme mucho delante de Dios, y Dios me empezó a mostrar un verdadero amor. Ese amor que vemos en Corintios capítulo 13, que es un amor sincero, un amor verdadero. Y aunque me costó mucho lograr entenderlo, le pedía todos los días a Dios que mi amor fuera un amor sincero hacia mi esposo, hacia mis hijos y hacia las personas que me rodeaban. Y el apóstol Pablo nos está hablando aquí en Romanos que el amor sea sin fingimiento. Si en nosotros hay amor fingido hacia los hermanos, eso se va a sentir. Eso se siente en el ambiente. Dice la palabra de Dios, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Aquí hay una exhortación. No amemos fingidamente. Cada uno de nosotros sabe si lo hacemos. Cuando vemos a un hermano y lo que sentimos, nos damos cuenta si realmente lo estamos amando o lo estamos haciendo por hacerlo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Sabe usted cuándo se da cuenta que usted no está amando fingidamente a alguien? Cuando usted lo honra. Cuando usted quiere que esa persona esté mejor que usted mismo. Ahí hay un amor fraternal. Entonces, la sabiduría es pura cuando no hay hipocresía. Y esto el Señor Jesucristo lo trató mucho con los fariseos, como les dije anteriormente. Por fuera una apariencia de piedad y por dentro completamente contaminados. Nosotros no podemos vivir así como hijos de Dios. La sabiduría, además, hermanos, es pura cuando no busca su propio bien, sino que busca el bien de los demás. En esto yo sí que tuve que aprender, porque muchas veces mi esposo llegaba
cansado de trabajar y yo simplemente pensaba en las cargas que me correspondían como mamá, como esposa, en muchos aspectos de mi vida, y Dios me habló mucho acerca de esta pureza en la clase de amor que yo debería darle a mi esposo. Yo no debería buscar mi propio beneficio, y eso no es fácil. No es fácil porque uno como esposa siempre espera que su esposo le dé muchísimo amor, pero el Señor me tuvo que enseñar a mí primero a amarlo a él. Eso es todo un proceso, hermanos, de adentro hacia afuera. Y es en contravía a nuestros propios criterios, sabiduría y principios. Pero Dios nos enseña a amar primero. Entonces, la sabiduría es pura cuando uno no busca su propio beneficio, sino que busca mejor el beneficio del otro. Y eso nos lo dice Primera de Corintios capítulo 10, verso 24, que nos dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. La palabra de Dios es muy sabia y nos enseña a vivir, a manejar buenas relaciones los unos con los otros. Vamos a hacer una evaluación con esta primera parte de esta enseñanza y vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Tiene usted un temperamento arrebatado? ¿Se sale de casillas con facilidad cuando lo exhortan? Cuando le exhorta a su esposo, su hijo, de pronto alguien le dice algo, o cuando le exhortan en la iglesia. ¿Entra en conflicto usted fácilmente, incluso con usted mismo? ¿Habla palabras ásperas y con doble intención? ¿Tiende a ser impaciente? ¿Es usted de los que habla mal de los demás, murmura de ellos, en el ambiente en el que se encuentre? Pensemos en la iglesia. ¿Es usted de los que habla mal de algún hermano? ¿Hace bromas inadecuadas? ¿Usa palabras vanas y dañinas? ¿Tiene malas intenciones cuando habla? ¿Critica usted a los demás por lo que hacen en vez de honrarlos? ¿Se considera usted mejor que los demás? ¿Acomoda las situaciones para que usted quede bien? Recordemos que eso fue lo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén. Es que la mujer que usted me dio, es que por ella fue que yo probé, desobedecí, hice. Nosotros acomodamos las situaciones para quedar bien. Eso es una mente contaminada. Si usted tiene una o todas estas preguntas en su corazón, porque tiene cosas que mejorar con esto, si tiene una o todas estas preguntas positivas, ha respondido sí, sí, en algunas no, entonces la sabiduría que usted tiene y la sabiduría que yo tengo no es la celestial, es la sabiduría que todavía vemos acá en esta tierra. Es la terrenal, es la animal y es la diabólica. Significa que usted entonces está dejando dominar por lo que este mundo le está enseñando. Usted está acomodando su mente a lo que el mundo le está enseñando. ¿Cuál es el llamado hoy de nuestro Padre Celestial? Que vivamos y desarrollemos la sabiduría, esa sabiduría que es pura, la que está en la mente de Cristo. ¿Cómo solucionar entonces este conflicto interno? Porque parece que estuviéramos divididos. A veces solucionamos de una manera, digamos, como la Biblia nos enseña, pero otras veces estamos solucionando con la sabiduría terrenal. ¿Cómo solucionar este conflicto dentro de nosotros? ¿Cómo podemos desarrollar esa sabiduría desde la pureza? Limpie diariamente su mente con la palabra de vida. Aquí está la clave para que nosotros dejemos esa vieja naturaleza y nosotros vivamos al 100% la sabiduría divina, la que Dios quiere que nosotros desarrollemos. La palabra de Dios tiene un efecto purificador en la mente. Jesús le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Nuestra mente está en conflicto continuo con la manera de pensar de este mundo. ¿Qué debemos hacer? Reorientémonos hacia la manera de pensar de Dios.
Reconozco que Dios está, reconozca usted y debo reconocer yo que Dios está presente en mi corazón, en mi templo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Reconozco que Dios está presente aquí dentro de mí, cuando estoy hablando lo que estoy hablando, cuando estoy pensando lo que estoy pensando y cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque entonces me está faltando temor. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. A través de su Santo Espíritu, Él es el que me habla y esto en mí debería generar un temor reverente a fallarle. Esto me debería generar a mí un temor reverente a que Dios estando en mí, yo estoy contristándolo. Entonces yo soy consciente de que Dios está en mí cuando estoy hablando palabras incoherentes y dañando relaciones. No, yo soy de los que pongo la mente en las cosas de arriba o tengo mi mente puesta aquí de esta manera terrenal. Entonces lo que necesito hacer entonces es limpiar diariamente la mente con la palabra, reconocer que es que Dios está en mí y yo debo tener un temor reverente hacia Él. Pero también debo tener presente de que yo debo colocar mi mente siempre en las cosas de arriba. Debemos aplicar entonces la pureza como Jesús. Debemos aplicar, limpiar nuestra mente para poder aplicar las decisiones como Jesús las aplicaba. Jesús tomaba decisiones acertadas siempre porque su mente estaba limpia de contaminación. Necesitamos aplicar, tener una mente limpia y clara en nuestros pensamientos, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de tratar a los demás. Pregúntese siempre cómo actuaría Jesús en esta situación, cómo pensaría Jesús en esta situación y cómo respondería Jesús en esta situación. Hermanos, usemos la palabra de Dios siempre para hablar o responder algo. Pidámosle al Espíritu Santo antes de hablar que nos muestre un pasaje que nos lleve a aconsejar o a ayudar a alguien, pero no hagamos las cosas a la ligera, porque al usar la palabra de Dios nos dará la dirección correcta. Siempre pregúntese qué dice la palabra de Dios con respecto a esta situación y ella le dará la respuesta, porque ella lo que hace es que agudiza nuestros sentidos para discernir entre el bien y el mal. Miremos lo que dice Hebreos 5:14. Dice la palabra de Dios: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, por el uso. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué nos ayuda a diferenciar entre lo bueno y lo malo? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos da el discernimiento para diferenciar entre esto y esto. No tome decisiones. Esta es otra parte que necesitamos desarrollar para poder tener la sabiduría, una sabiduría pura. No tome decisiones a priori, no hable a priori, no actúe a priori. Espere, consulte con su Padre en oración, con el Espíritu Santo. Ellos están dispuestos a escucharle y a darle las indicaciones y la guía que usted y yo necesitamos. La sabiduría de Dios es primeramente pura, Hermanos, si desarrollamos esta clase de sabiduría en nuestras vidas, las demás cualidades, virtudes de la mente de Cristo se nos añadirán. Seremos entonces pacíficos, amables, benignos, misericordiosos, fructíferos, firmes y sinceros. Si tenemos una mente pura, podremos
conectar nuestro cuerpo, alma y espíritu con nuestro Padre Celestial y seremos tan limpios que lo podremos ver en todas las áreas de nuestra vida, porque la palabra de Dios dice que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, lo que hoy hemos visto es que hay dos clases de sabiduría. La sabiduría que es aquí en el mundo, la terrenal, y detrás de ella sabemos quién está. Pero tenemos una sabiduría superior, la única sabiduría, no una superior, la única sabiduría que nosotros como hijos necesitamos desarrollar. Y es la sabiduría de lo alto. La sabiduría que empieza con una limpieza. Y cuando nuestra mente está limpia, todo nuestro ser está limpio y podremos ser sabios como Dios quiere, como nuestro Padre amado quiere que seamos, así como su Hijo Jesucristo. Vamos entonces a concluir con una parte de las Escrituras. Me gusta concluir con un versículo bíblico que habla acerca de este tema y lo encontramos en Efesios 5, versos del 1 al 5. Lo voy a leer en Dios habla para todos. En la palabra de Dios habla para todos. Ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos las Sagradas Escrituras y ahí acabamos de ver solamente una partecita que es la pureza. No alcanzamos a profundizar en las demás, pero si desarrollamos una mente pura, nosotros vamos a poder imitar a nuestro amado Padre, a nuestro hermano mayor. Ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo, Traten a todos con amor. Aquí no dice a este y a todos con amor. De la misma manera, mire lo que dice la palabra de Dios, que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable. Esto es lo que le agrada a Dios. Así como Jesús se entregó, nosotros debemos hacerlo. ¿Por quién? Por todos. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios. Y aquí hay sabiduría. Pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Amados hermanos, la clase de sabiduría que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros vivamos y desarrollemos. Hoy la hemos visto a través de la epístola de Santiago. Santiago era un hombre muy práctico. Él escribe esta epístola en función de que nosotros, si decimos ser cristianos, por eso inicia, si usted es sabio y entendido, demuestre con su sabia mansedumbre, con su humildad, con su buena conducta, que usted es cristiano. Damos toda gloria, alabanza a Dios por su palabra, porque es ella la que nos da la guianza y nos enseña qué debemos y no debemos hacer. En ella encontramos todos los principios sabios para vivir en esta tierra, sabia y reposadamente. Les invito entonces para que oremos. Amado Padre que estás en el cielo, hoy hemos visto que tú eres Padre de luces, tú eres lleno de luz. Tu luz es abundante, es inmarcesible, es incontaminada, es perfecta, es transparente, es maravillosa. Y de esa luz tú quieres hoy para cada uno de nosotros. Que nosotros alumbremos a donde vayamos, Señor. Que nosotros seamos esas personas, esos seres humanos
como nos muestra la Escritura, como tu Hijo Jesús. Que de nosotros fluya amor, fluya compasión, fluya misericordia, fluya paz, fluya pureza. Que nosotros podamos dar esos buenos frutos donde vayamos, incluso en nuestra manera de hablar. Ahí es donde se demuestra mayormente si hay pureza o no en nuestro corazón. Y que podamos dar frutos abundantes, Señor. Sin hipocresía, sin fingimiento. Nosotros podemos aparentar muchas cosas, pero tú ves nuestro corazón. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos perdones si en nosotros todavía existe esa otra clase de sabiduría y que tú en nosotros perfecciones tu sabiduría, la sabiduría de lo alto. Pero para eso necesitamos sometimiento y rendición a tu voluntad. Hoy te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga y les deseo un feliz y bendecido resto de semana.